3, 2, 1. Bienvenidos a la manzana del Edén. Ya estamos aquí, un día más, capítulo 15, y venimos para hablaros de los TCAs en la historia. O la historia de los TCA, como queráis, el orden de los factores no altera el producto en este caso. Pues vamos a empezar y viendo el título habrá quien se pregunte ¿qué son los TCA? Pues estos son los trastornos de la conducta alimentaria, concretamente anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón, que son los principales. Luego están la vigorexia, la nueva ortorexia, el trastorno por rumiación y el trastorno evitativo restrictivo, entre otros. Hay bastantes y de una persona a otra pueden variar mucho. Para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, nos hemos de remontar casi al comienzo de la historia, en la época antigua. Allí la medicina distinguía entre enfermedades masculinas y femeninas, etiquetando estas últimas como fruto de la irracionalidad y la debilidad de las mujeres, fíjate tú. Es Hipócrates quien en un tratado llamado Sobre enfermedades de la mujer les da el nombre de histeria, que este significa útero en griego. Quedaros con esto, ¿vale? Histeria es útero en griego. Pero no es él quien lo inventa. Ya en el Antiguo Egipto encontramos referencias, concretamente en el papiro de Cajon o Caón, la verdad, no sé cómo se pronuncia, que este es el primer manual de medicina. Hasta el siglo XVIII o XIX no se cuestiona este dogma. Hacerlo requirió echar por tierra gran parte de la medicina hipocrática galénica, hecho que supuso un hito en la comprensión de la fisiología femenina. ¿Y qué tendrán que ver los trastornos de la conducta alimentaria con la medicina y la vaga idea que se tenía del cuerpo femenino? Pues mucho más de lo que parece. Creían que los síntomas de la inanición no eran más que el resultado de dicha histeria. Es ya en el siglo XVIII cuando se nombró por fin a la anorexia como tal, trastorno que archivaron en el grupo de las neurosis de la nutrición. El término anorexia tiene su origen en anorectous, palabra griega para mencionar a quienes no comen por falta de apetito. Es interesante recalcar que el desencadenante de los TCA varía conforme evolucionan los valores humanos. Enfermedad y sociedad van de la mano. Según el punto en el que nos encontremos socialmente, estaremos expuestos a unas enfermedades u otras, o a unos desencadenantes u otros. En la época antigua, el desencadenante mayor era sobre todo la reticencia a un casamiento forzoso o a ser lo que la sociedad quería para las mujeres. Increíble, ¿no? Pues vamos a explicar esto. La mujer de entonces no era más que una ciudadana de segunda categoría, hecho que acarreaba muchas desventuras. Ya desde la infancia, la cantidad de alimentos destinada a los niños era mayor que a las niñas, idea prolongada a lo largo de sus vidas. Este déficit ayudó a mantener alto el índice de mortalidad femenino, cuya esperanza de vida era 10 años menor que en hombres. Esto no ocurre hoy día. Hay datos fehacientes que demuestran una mayor longevidad en las mujeres. Por otra parte, en Grecia las confinaban en el oikos, la casa, y aunque en Roma se les abría un mayor abanico de opciones, seguían sin ser merecedoras de consideración. De todas las causas posibles para desencadenar la autoinanición, la más grave va ligada a la procreación. Entre la obligatoriedad en el lecho matrimonial y el dolor de ver morir a numerosos hijos, por la mortalidad perinatal, neonatal e infantil, se sumían en un bucle depresivo. ¿Qué hacían para evitar esto? Provocarse la infertilidad. Dejaban de comer o comían muy poquito hasta padecer amenorrea, que es la ausencia de menstruación. Sabían que sin regla no habría hijos, y sin hijos nadie querría casarse con ellas. Al fin, eran dueñas de sí mismas, aunque a qué precio. Esta depresión podía llevarlas a morir de inanición. Hoy día tenemos métodos para no llegar a estadios tan avanzados. Antes consideraban la depresión como un mero desequilibrio humoral, un exceso de melancolía que curaría por sí solo. Si escucháis el podcast anterior, os sonará esto.
Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Sorano de Éfeso, un médico del siglo II después de Cristo, que señalaba la amenorrea como uno de los síntomas de la melancolía, y esta a su vez a la histeria. Decía que la mejor cura era que la mujer descansara, limitándola a ejercicios suaves. Asociaban la histeria a trastornos del útero. Ya sabéis, útero igual a histeria. Para ellos, un órgano maligno que generaba enfermedades al desear algo que no tiene, probablemente un marido. Conjeturas antiguas. He aquí una descripción de los síntomas del útero maligno, que yo achaco, personalmente, a la falta de comida. Pero bueno, dice así. Como un animal que vive en el cuerpo de la mujer, reivindicador, hambriento, deficitario. Aplasta los pulmones y ello produce ahogos, sudores, golpea el corazón y desencadena palpitaciones. A ver, vamos a analizar esto. Aplasta los pulmones y ello produce ahogos nos puede recordar a un ataque de pánico o de ansiedad. Y desencadena palpitaciones, o bien puede ser por esta ansiedad o bien por la respuesta fisiológica a la falta de minerales, como el potasio, el magnesio y el sodio, cosa que ocurre cuando estamos en un déficit muy extremo. Fue por esta concepción del útero que se denigra al ciclo menstrual, hasta el punto de aislar a las mujeres cuando sangraban, creyendo que era un acontecimiento peligroso y contaminante. Le atribuían poderes sobrenaturales, eran casi como brujas. Y esto cambió hace no mucho. Sin ir más lejos, cuando a mi madre le venía el periodo, mi abuela le decía que no se duchara porque eso le provocaría la locura. Que fíjate tú, eso fue hace... Mi madre tiene 54 años, eso fue como quien dice ayer. Pues también Galeno dedicó unas palabras a este cuadro clínico. Nos ponía como ejemplo el caso de una paciente joven, incapaz de comer y con amenorrea. Este médico no era ajeno a lo que se venía observando sobre la restricción alimentaria y el exceso de ejercicio, que ambos interrumpían el ciclo menstrual. Ya he dicho varias veces que los antiguos carecían de instrumentos, pero eran duchos en el arte de observar. Eso es porque la medicina nace de la filosofía y la filosofía es pura observación. Decían que era culpa de la continencia sexual, a lo que aconsejaban el matrimonio como remedio. Fácil y sencillo, fíjate tú. Voy a corregirme un poco en cuanto a las razones por las que se podía caer en una anorexia en la época antigua, y es que si bien era extremadamente raro, el miedo a engordar ya existía. Lo diagnosticó Aulio Cornelio Celso, un médico del siglo I. Podríamos hacer conjeturas, si me lo permitís. El canon de belleza era un cuerpo atlético, y aunque en mujeres no predominaba tanto este estilo, varias pinturas y mosaicos dejan constancia de su gusto por el deporte en los resultados físicos. Las mismas esculturas enseñan un cuerpo con el porcentaje justo de grasa corporal, ni mucho ni poco. Sin embargo, hay quienes tienen que esforzarse de más para estar así, porque personas con predisposición genética a engordar hubo, hay y habrá toda la vida, lo que puede acarrear un trastorno de la conducta alimentaria. Estoy siendo simplista. Uno no entra en este bucle solo por eso. Pero es un factor muy potente. ¿Acaso no se achaca actualmente este problema a las redes sociales? Pues mismo perro con distinto collar. En ese mismo siglo, una médica griega llamada Metrodora abordó las enfermedades más frecuentes entre las mujeres de su época y destacó la que denominó como sitergia, que en griego significa rechazo al alimento. Predominaba en mujeres jóvenes quienes dejaban de comer hasta morir de inanición, todo con tal de mantenerse en una extrema delgadez y lograr, además, la infertilidad. Ya os he dicho que la infertilidad ayudaba a que no se casaran, porque muchas veces el matrimonio de conveniencia no era para ellas tan conveniente. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo hasta la Edad Media. Con este cambio de época cambian también, en parte, los motivos que llevaban a un trastorno alimenticio. Y digo en parte porque continúan la evitación del matrimonio mediante la pérdida de la feminidad, motivo que ya hemos visto en la época antigua. Con el cristianismo como religión predominante aparece la santa anorexia. ¿Y esto qué es? La religión siempre ha tenido comentarios hacia los patrones alimenticios, que comer, cuándo, cuánto, cómo,
Y de ahí nace una de las premisas católicas, el ayuno, pues representaba el control del cuerpo y sus impulsos, el acercamiento a Dios. Además, siempre se ha caracterizado por ser una religión austera, al menos la mayoría de practicantes, también te digo. Así que religión austera, plato austero. ¿Quiere decir esto que el ayuno y la comida simple y escasa desembocan en una anorexia beatificada? ¿Sí o sí? No. Pero tenemos grandes ejemplos de quienes se dejaron arrastrar. No se sabe si por adoración a Dios o por los efectos fisiológicos que provoca la restricción. Tenemos un caso del siglo X, posiblemente un mito, de una joven convertida en mártir tras morir de inanición. Ella es conocida como Santa Librada, en alemán Wilgerfortis. Ahora, ¿librada de qué? Es la santa patrona de las mujeres que desean liberarse de un matrimonio dañino y de las apetencias masculinas. Cuenta la leyenda que, evitando el casamiento que su padre, el rey de Portugal, pactó para ella, renunció a la comida para dejar de ser mujer y morir. A raíz de su muerte surge el culto y se levantan santuarios en su honor. Uno de los casos más conocidos también es el de Santa Catalina de Siena, en el siglo XIV, un siglo no muy agradable. Se dice de ella que tenía visiones místicas, la primera a los 6 años, lo que la llevó a una devoción extrema, tanto que imitó el comportamiento de la Hermandad Flagelante, una procesión que peregrinaban a la par que se autoflagelaba en público, que este es uno de los estragos de la peste negra. Cuando tenía 7 años, su hermana murió y Catalina prometió castidad a Cristo. Se cortó el pelo para alejar a posibles pretendientes y comenzó un círculo vicioso de ayunos, restricciones, atracones y bulimia. Cuando alcanzó la adolescencia, solo se alimentaba de hierbas y algo de pan. Ya segura del éxito de evitar un matrimonio, ingresa en la orden dominica. Sus padres tiraron la toalla con ella, vamos. Conforme más avanzaba su enfermedad, más visiones extrañas y vividas tenía, posiblemente por las alucinaciones nacidas de su estado físico y mental. Llegó incluso a ingerir trozos de madera para provocarse el vómito. Fíjate. El principio del fin vino con su abstinencia a beber agua, cuando tenía 33 años. Al poco murió de una apoplejía, que es un accidente cerebrovascular. Su cuadro clínico era idéntico al de una anorexia nerviosa. Dormía apenas media hora diaria, la dominaba una hiperactividad casi sobrehumana, teniendo en cuenta su déficit extremo, su estómago ya no admitía ni una mísera pizca de alimento y además vivía una lucha interna entre el deseo de curarse y el de mantenerse en ese estado. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque, aparte de testimonios ajenos a ella, en tercera persona, de alguna carta que se han enviado, o ella misma diciéndolo, escribiéndolo, que quería curarse, pero que no había manera, pues nos ha llegado hasta hoy día y sabemos qué es lo que pasaba. Otro ejemplo de santa anorexia puede ser la archiconocida Juana de Arco, que, en su intención de liderar al ejército francés, buscó parecer un hombre. Imagino que así se sentiría menos prejuzgada. Aunque esta es solo una suposición de parte de algunos autores. No nos es ajeno el hecho de que Juana también padecía visiones, y la inanición induce una sintomatología psicótica. Pero lo dicho, son suposiciones. Saltamos de nuevo en el tiempo y nos vamos al Renacimiento. Ahora en el Imperio Español en el Siglo de Oro. Y aquí solo voy a poner unos pocos ejemplos. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, monja y escritora, a Sor Juana Inés de la Cruz, hispanoamericana, también monja y escritora. Estos dos son dos ejemplos de las muchas mujeres religiosas que presentaban trastornos alimentarios. De ese mismo siglo, el XVII, fue Richard Morton, el médico inglés que describe por primera vez y con gran detalle un cuadro de anorexia nerviosa. El caso se trataba de Miss Duque, una joven que padecía menorrea, hiperactividad, pérdida de peso, estreñimiento, y todo sin ningún tipo de señal física que delatara su enfermedad. Aquí intuimos que empieza a cambiar el paradigma a favor de una medicina que va más allá de la teoría simplista de la histeria. Al principio hemos dicho que es en el siglo XVIII, unos años después de Richard Morton, cuando se van rompiendo los moldes. Pero no te confíes, todavía queda mucho por recorrer.
En el siglo XIX muchos siguen achacando la anorexia a la histeria. Por otra parte, aparecen al fin, en el año 1708, las primeras referencias a la bulimia, menos estudiada por su fácil ocultación, aunque la purgación se conoce desde siempre. Se dice que en los banquetes romanos era frecuente la inducción al vómito para seguir comiendo, pero poca información he podido sacar de esto, así que no puedo confirmar su veracidad. Hacemos de nuevo un salto en el tiempo al siglo XIX, para hablar de otra mujer muy conocida, la emperatriz Sisi de Austria. Por aquel entonces, las razones que llevaban a caer en un trastorno de la conducta alimentaria eran más parecidas a las de hoy día. El canon de belleza ya prefiere los cuerpos esculpidos, trabajados y delgados. La obsesión de Sisi se basaba en mantener un peso muy por debajo de sus requerimientos y en tener una cintura de avispa, hecho acentuado con el uso de corsés, muy a la moda en la época. Con una altura de 172 centímetros, pesaba 50 kilos y su cintura medía 48 centímetros. Además, reflejaba la obsesión por la belleza con el cuidado enfermizo de su pelo, llegando a contratar a una peluquera personal que tardaba horas en cepillarla. Sisi seguía una alimentación restrictiva a rajatabla. Algunos días solo consumía caldo y otros se atiborraba únicamente de golosinas, propio de un atracón. Admiraba los cuerpos de las acróbatas de circo y quiso copiar su entrenamiento. Mandó conformar un gimnasio en su palacio de Viena, donde tenía anillas, barras y colchonetas. Todos los días paseaba 8 horas, cansando al que la acompañaba. Ahora sí que sí, cogemos impulso y nos damos el último salto en el tiempo. Nos encontramos a 9 de febrero de 2022. Soy Julia y estoy sentada en mi escritorio hablando para todos vosotros. ¡Hola! Espero que os haya sido muy ameno. Vamos a concluir rápidamente este episodio para despedirnos. Si bien las razones para caer en un TCA variaban con el pasar del tiempo, el proceso biológico no lo hacía ni un poquito. Sea cual sea el trasfondo, hablamos de la misma enfermedad. Por ello, los trastornos de la conducta alimentaria son el resultado de un constructo cultural y médico que responde a los conocimientos de cada época. Lo alarmante es el crecimiento exponencial, ahora también muy presente en edades tempranas y en hombres. La estructura familiar ya no es un pilar fundamental en la mayoría de individuos, factor que nos predispone a las enfermedades. Vivimos más estresados, más individualistas, con mayor sentimiento de soledad y abandono. Somos un caldo de cultivo mental y físico. Por suerte, la salud mental va adoptando un papel protagonista y pedir ayuda al psicólogo está arraigando poco a poco en nosotros. Tenemos la fortuna de vivir en la mejor época para hacernos fuertes y crecer sin medidas. Valorémoslo. Bueno, pues ya sí que sí. Gracias por escucharme. Es un gran placer hablar para vosotros. Os mando mucha fuerza y hasta luego.